¿Qué fue lo que finalmente pasó en Colombia para estos resultados tan sorprendentes del pasado 19 de junio del 2022, que hizo que por primera vez ganara un candidato de izquierda, y no solo de izquierda, sino de izquierda radical, la presidencia de Colombia? ¿Por qué los pronósticos de la primera vuelta no se cumplieron totalmente? Veamos de seguidas cuáles son esos aspectos que pudieran haber influido para que Gustavo Petro ganara la presidencia de Colombia el pasado 19 de junio con 11.280.200 votos y Rodolfo Hernández quedara finalmente en el segundo lugar con 10.579.106 votos. Pasemos a analizar esos aspectos importantes. Ha pasado ya más de una semana desde los resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales colombianas el pasado 19 de junio de 2022 y creemos que ya es importante dejar claro o puntualizados algunos aspectos. Lo primero que hay que destacar que este es el cuarto balotaje consecutivo desde que en el 2006 el presidente Uribe, en ese momento candidato a la reelección, quedó investido como tal, como presidente electo en ese año, sin necesidad de la segunda vuelta, como pasó también en las elecciones del 2002, y primera vez que se hacía la reelección de un presidente. Posteriormente, al no poderse hacer una tercera reelección del presidente Uribe, el candidato oficialista Juan Manuel Santos logró ganar la primera vuelta, pero sin los votos suficientes, y hubo que hacer una segunda vuelta. Desde entonces, desde el 2010, se han hecho 4 balotajes consecutivos en Colombia. Esto es una figura o un mecanismo que no existía en Colombia hasta 1991 y se estrenó en 1994 con las elecciones entre Ernesto Samper y Andrés Pastrana, que por supuesto pasaron a segunda vuelta, visto los estrechos márgenes de diferencia entre ellos en la primera, y quedó a la postre ganador en la segunda vuelta, en el estreno de esta figura, repetimos, en Colombia, el candidato Ernesto Samper. En la primera vuelta de estas elecciones, la diferencia fue de menos de 20.000 votos, 2.623.210 votos para el candidato de los rojos, como se le denominaba, Ernesto Samper, y 2.604.000 votos, 4.771 votos para el llamado candidato de los azules, Andrés Pastrana. En la primera aparición o estreno de esta figura de la segunda vuelta o balotaje en la historia de Colombia, en consecuencia se eligió a Samper para el cargo de mandatario de la nación, puesto que amplió su ventaja a 156.000 de 20.000 votos de diferencia que había en la primera vuelta. El candidato Samper aumentó los votos a 156.585 sufragios y consiguió 3.733.366.000 votos frente a los 3.576.781 votos de Pastrana. Este triunfo, como lo destaca El Tiempo, alargó la racha de candidatos liberales que se convirtieron en presidentes desde el 86 hasta el 94, cuando ganaron Virgilio Barco, César Gaviria y el ya mencionado Ernesto Samper. Curiosamente, el candidato perdedor en esta primera experiencia con el balotaje en Colombia del año 94, Andrés Pastrana del Partido Conservador, sería quien a la postre en el año 98 cortaría esta tendencia de los liberales y le devolvería la presidencia a los conservadores. Solo 2 personas han llegado a la presidencia luego de ocupar el segundo peldaño en la primera vuelta y así recuperarse en el balotaje. Estos fueron Andrés Pastrana, pionero en este hecho, el cual había sido inédito. En efecto, en 1998 Pastrana volvió a ser candidato conservador y la historia del 94 parecía volver a repetirse.
En la primera vuelta ocupó la segunda casilla con 3.613.278 votos y Horacio Serpa, del Partido Liberal, recibió 3.647.007 votos que lo catapultaron al primer puesto. Vistas estas circunstancias, Pastrana tenía que enfrentarse nuevamente al candidato rojo, como se le denominaba, y partir en desventaja de electores. Sin embargo, esta vez la mayoría de la ciudadanía, y a diferencia de lo que ocurrió en el 94, y el apoyo de un sector liberal que no apoyaba la posición oficial de Serpa como candidato, materializaron la remontada de Pastrana en la segunda vuelta. Así las cosas, los 6.114.752 votos del candidato conservador Andrés Pastrana dejaron rezagado a Horacio Serpa por poco más de 450.000 votos en las urnas. Este sacó 5.658.518 votos y diluyeron las aspiraciones de un cuarto mandato en línea de los liberales, un hito que, como lo destaca El Tiempo, había acontecido por última vez en la República Liberal, la cual se desarrolló en el lapso de 1930 y 1946, con las sucesiones de Enrique Olaya Herrera, Alfonso López Pumarejo, Eduardo Santos y Alberto Lleras Camargo en el poder. Como también lo destaca El Tiempo, Álvaro Uribe es el único presidente de Colombia, desde que está vigente la Constitución de 1991, que ha llegado al poder sin necesidad de recurrir al balotaje. Lo logró 2 veces en las elecciones del 2002 y el 2006, como lo dijimos antes. Debido a la irrupción de este fenómeno electoral, no se recurrió a la segunda vuelta hasta 12 años después en los comicios de 2010, que finalmente ganó el candidato oficialista Juan Manuel Santos. Santos, quien fue ministro de Defensa durante la administración de Uribe, entre otros cargos, lideró la primera vuelta al sacar más del doble de votos, 6.802.043 votos, que su más inmediato perseguidor, Antanas Mockus, quien sacó 3.134.222 votos. Esta mayoría o esta cantidad de votos que obtuvo la primera vuelta Santos no le alcanzó para obtener la victoria definitiva y hubo que recurrir a la segunda vuelta, donde Santos, del partido de la U, finalmente llega a la presidencia gracias a los 9.028.943 electores que en la fase final le dieron su voto, mientras que Antanas Mockus, de Alianza Verde, alcanzó su techo de 3.587.975 electores, muy pocos más que los 3.134.222 votos que había obtenido en la primera vuelta. Desde entonces, desde el 2010, la segunda vuelta volvió aparentemente para quedarse, puesto que en todas las elecciones posteriores ella ha sido necesaria. Como también lo destaca El Tiempo, Juan Manuel Santos escribió su nombre como segundo y no podía ser otro número, 2 hitos históricos. Fue el segundo presidente reelecto desde la Constitución de 1991, lo cual no existía en el momento de ser promulgada, después del ya mencionado Uribe en 2006, y el segundo candidato que remontó una desventaja en primera vuelta tras hacerlo Andrés Pastrana en 1998. Para el 2014, como lo destaca El Tiempo, Santos y Uribe habían dividido ya sus caminos y el Centro Democrático, partido fundado en 2013 por el presidente antioqueño, dominó la primera vuelta con 3.769.005 votos que respaldaron a Óscar Iván Zuluaga, candidato de esta agrupación. Santos, nuevamente aspirante por el partido de la U, se ubicó en el segundo escaño con 3.310.794 votos. En este contexto, el entonces presidente Santos tuvo que partir desde atrás en la segunda vuelta, con las aspiraciones de emular la remontada de Andrés Pastrana de las elecciones del 98, y la logró en esta segunda vuelta del año 2014. También destaca El Tiempo algo muy importante. Hasta 2018, ninguna elección presidencial de Colombia durante el siglo XXI, ya sea en primera o segunda vuelta, había contado con la participación de la mayoría de los habitantes inscritos. Ese año, más de 19 millones de colombianos acudieron a las urnas en ambas instancias. En ese momento,
2018, Iván Duque del Centro Democrático llegó con 7.616.857 votos en primera y obtuvo una amplia ventaja sobre los candidatos que lo escoltaron. Gustavo Petro de Colombia Humana logró un resultado electoral que fue histórico en ese momento para la izquierda colombiana, 4.855.069 votos, y se plantó en el balotaje de ese año junto al bogotano candidato del Centro Democrático. En la segunda vuelta del año 2018, Duque logró la votación más alta en la historia de un candidato presidencial hasta la actualidad, o mejor dicho, hasta la ocurrida el pasado 19 de junio, con 10.398.689 votos a su favor. Récord que ya dijimos fue superado este domingo 19 de junio por Gustavo Petro. Mientras tanto, Petro en esa oportunidad recortó la distancia con su contendiente, pero los 8.040.449 votos que lo respaldaron no le alcanzaron para llegar a la Casa de Nariño, pero efectivamente tuvo una diferencia de votos bastante grande entre la primera y segunda vuelta, pero Duque sacó más de 10 millones, con lo cual se convirtió en presidente electo de la República de Colombia. El primer aspecto a destacar en estas elecciones presidenciales colombianas en su segunda vuelta es el referido a la abstención. En esta segunda vuelta se registró la abstención más baja en los últimos 24 años. En efecto, de los 39.002.239 colombianos que estaban habilitados para ejercer su derecho al voto en Colombia en esta segunda vuelta y en el exterior, 22.687.910 ciudadanos acudieron a las urnas, lo que se traduce en un porcentaje de participación del 58,17%, el más alto desde el año 1998. Con respecto al índice de abstención, el registrador nacional destacó que este disminuyó, pues en las elecciones del pasado domingo 19 de junio se registró una abstención del 41,83% y en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 2018 fue del 46,07%, es decir, hubo una disminución del 4,24%. El registrador nacional destacó que esta es una cifra histórica, porque en Colombia, primero que nada, no hay voto obligatorio, y segundo, los jóvenes normalmente no votaban. De acuerdo con la información que tenemos, el porcentaje de incremento de sufragantes es más bien de primi votantes, destacó el registrador nacional, es decir, jóvenes que por primera vez ejercieron su derecho al voto. En la primera vuelta de estas elecciones presidenciales del 2022, tal como nos informa El Tiempo, la abstención fue de 45,09%, que era la más baja en 20 años en primera vuelta. Según el Boletín 54 de la Registraduría Nacional del Estado Civil, hubo una participación del 54,91% de los colombianos aptos para votar, frente a un 45,09% que se abstuvo de sufragar. Eso equivale a que un poco más de 2 de cada 5 ciudadanos, como nos dice El Tiempo, decidieron no acercarse a las urnas este domingo en la primera vuelta presidencial, en la que Gustavo Petro pasó a la segunda vuelta con el 40% de los votos depositados y Rodolfo Hernández con el 28%, quedando definidos ambos para disputar el balotaje el 19 de junio. Esta cifra de abstención de la primera vuelta del 2022, pese a que seguía siendo elevada, era la más baja en los últimos 20 años. De hecho, se ubicaba 2 puntos por debajo a la registrada en la primera vuelta de los comicios presidenciales del 2018 que lideraron Iván Duque, quien fue posteriormente el ganador, y Gustavo Petro, quien fue el ganador de este año. En ese entonces hubo una abstención del 47%. La abstención más alta que se ha registrado desde el 2002 se presentó en la primera vuelta electoral de 2014, donde Juan Manuel Santos
en ese momento presidente de la República a la reelección, y Oscar Iván Zuluaga, candidato del uribismo, clasificaron para la segunda vuelta electoral. Volviendo a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia del 2022, según la Registraduría Nacional, las cifras de abstención descendieron hasta 4 puntos porcentuales, como hemos dicho. La participación ciudadana, según esta entidad, superó el 58%, hecho inédito en el país, y se debió, según esta entidad, en buena medida a las 500 mesas instaladas en la ruralidad para las elecciones de las curules de paso, tuvo el registrador nacional Vega Rocha. En total, 22.687.910 colombianos votaron y el abstencionismo finalmente registró el 42%. El registrador señaló que esta cifra es histórica, que en parte se debe a los primivotantes, que está alrededor del 4% de la cifra de aumento de participación, porque no existe el voto obligatorio en Colombia, como hemos dicho. La razón de este incremento en la participación corresponde a los primivotantes, por lo que el mismo Vega destacó que el compromiso juvenil en las urnas siempre se decía que los jóvenes no votaban, recordó el funcionario, indicando las cifras mostraban. Así las cosas, la presencia en las urnas en esta segunda vuelta respecto a la primera del pasado 29 de mayo se incrementó en más de 1.500.000 votos. En ese momento, el 29 de mayo, votaron 21.146.287 personas, lo que significa que hubo 1.512.407 sufragios más. Destaca este funcionario que desde 1998, lo cual es corroborado por Infobae, no se registraba un hecho similar. Ese año se disputaron la presidencia los candidatos Horacio Serpa y Andrés Pastrana, quien resultó a la postre electo. En esa primera vuelta, 10.747.695 personas ejercieron su derecho al voto, y en la segunda vuelta dichos números crecieron. 12.310.108 votantes fueron a las urnas. La participación en esa jornada fue del 62,59%, superando al 54,64% de la primera vuelta de ese año. De 19.668.978 personas habilitadas para votar, lo hicieron 12.340.967 personas. Como vemos en esta segunda vuelta, frente a los análisis de lo que ocurrió en la primera vuelta de estas elecciones presidenciales del 2022, este hecho de la abstención y este puntaje adicional de 4 puntos porcentuales sobre las de la primera vuelta, lo que dio lugar, o que significa, mejor dicho, que más de 1.500.000 personas votaron en Colombia más frente a la primera vuelta. Esto pareciera haber sido determinante para el triunfo de Gustavo Petro, que efectivamente en la primera vuelta y los resultados del segundo lugar frente al tercero y cuarto, que apuntaban que se iban a sumar casi matemáticamente al candidato Rodolfo Hernández, ello al final no ocurrió de esa manera tan automática y tan matemática, en parte por este hecho de que hubo un aumento de la participación que pareciera haber sido favorable a Gustavo Petro, porque se decía en ese momento que el techo de Gustavo Petro parecía estar en los resultados de la primera vuelta. En cambio, los de Rodolfo Hernández parecía posible que él remontara, como ha pasado en otras oportunidades, y lo vamos a ver a lo largo de este programa, pero lamentablemente eso no ocurrió así para el candidato, quiero decir, Rodolfo Hernández, sino que le faltaron votos, aun cuando matemáticamente tenía unos resultados bastante favorables para la segunda vuelta, si tomábamos en cuenta los candidatos, sobre todo el del tercer lugar y parte del candidato que quedó en cuarto lugar, Sergio Fajardo. Ello finalmente no ocurrió, y lo que finalmente descuadró todos estos pronósticos de la segunda vuelta pudiera haber sido
este tema de la abstención que se redujo en esta segunda vuelta de las elecciones del 2022. El tercer aspecto que tenemos que destacar en este programa de Torre de Control es el tema de los votos en blanco. Veníamos viendo en los tracking presidenciales que se habían estado haciendo en las semanas anteriores a la segunda vuelta, que aquí los destacamos en varios episodios de Torre de Control, que el voto en blanco preocupaba porque estaba sobrepasando el 5 e incluso apareció en algunas encuestas que estaba alrededor del 6 o 7%. Pero a la vez, y también lo dijimos en varios programas, sobre todo en el último que hicimos, sobre la última hora de las elecciones presidenciales en esa última semana antes de la segunda vuelta, que lo que tendía a ocurrir, según los expertos, era que el voto en blanco, si bien podía aparecer en las encuestas como una posibilidad, que en este caso era alta en las realizadas antes del 11 de junio, que fue cuando comenzó la veda electoral, los expertos decían que normalmente eso tendía luego a decantarse y no ser tan alto, porque muchos aparecían, muchos que decían que iban a votar en blanco en las encuestas. No quiere decir que las encuestas estaban mal hechas, sino que recuerden que las encuestas son una foto del momento en que se hacen. Luego en la última semana, que en esa semana no hubo encuestas, van como reflexionando los votantes, y muchos de ellos decíamos que finalmente terminan votando por algún candidato de los dos que hay, o simplemente no acuden a votar, o van a votar, pueden hacerlo, ir a votar y no marcar ninguna casilla. Bueno, efectivamente parece ser que eso es lo que ocurrió, porque finalmente los votos en blanco superaron un poco el 2%, estuvo alrededor de los 500.043 votos finalmente en blanco. Es decir, los que acudieron y marcaron expresamente voto blanco, porque si no marcaban nada, ya ese voto simplemente era nulo. O los que no iban, su no participación en las elecciones entra en la cifra de la abstención, que acabamos de decir que pese a ello la cifra de abstención se redujo bastante para la segunda vuelta, más de 4 puntos porcentuales frente a la participación que hubo en la primera vuelta, que fue de 54% y pico. En la segunda vuelta fue más del 58%. El otro gran aspecto de estas elecciones, concretamente la segunda vuelta, para elegir al presidente de la República en Colombia en este 2002, es el resultado de la primera vuelta. Supuestamente, según los cálculos que se habían hecho y por la lógica que supuestamente tenía ese razonamiento, aunque Gustavo Petro había quedado en primer lugar con 8.527.768 votos, que equivalían al 40,33% de los votos, y Rodolfo Hernández 5.953.000 votos, 953.209 votos, que equivalen a 28,15% de los votos. Finalmente, lo que iba a ocurrir en la segunda vuelta, en la lógica de muchos expertos o estudiosos del tema electoral, parecía ser que Gustavo Petro en primer lugar iba a tener un estancamiento en sus cifras, porque él ya había subido lo suficiente, sobre todo comparando con la segunda vuelta del año 2018, por lo que se decía que ese era su techo. Y Rodolfo Hernández, que fue un fenómeno electoral que de alguna manera representaba el pensar de los que no estaban con Petro, y iba a generar que en la segunda vuelta todos los antipetristas se le anexaran o votaran por él. Eso iba a dar lugar a que finalmente Rodolfo Hernández pudiera ser el abanderado de esta segunda vuelta, porque a sus 5 millones, casi 6 millones de votos que tuvo en la primera vuelta, se iban a agregar al menos gran parte de los 5 millones y pico de votos que tuvo Federico Gutiérrez, que quedó en tercer lugar y que de hecho se consideró que iba a ser el abanderado, o mejor dicho, el segundo candidato para la segunda vuelta, ya que eso sí se obtuvo desde antes de la primera vuelta, que era seguro que estas elecciones iban a una segunda vuelta. Pero entonces se decía que Federico Gutiérrez iba a ser el segundo candidato,
por los resultados de las encuestas la semana anterior a las elecciones, que como todos sabemos, una semana completa, 8 días, hay una veda electoral que impide saber cómo va desarrollándose la preferencia electoral en esa última semana. Entonces, bueno, lo último que se supo de la primera vuelta en la semana anterior a las elecciones de esa primera vuelta era que Federico Gutiérrez estaba en segundo lugar, pero que venía tomando mucha fuerza la candidatura de Rodolfo Hernández, pero todavía aparecía en el tercer lugar. Pero no se sabía si en esa última semana esa candidatura iba finalmente a pasar a Federico Gutiérrez, que fue lo que finalmente ocurrió. Ahora bien, con estos resultados de la primera vuelta se pensaba que a los casi 6 millones de votos de Rodolfo Hernández se le iban a agregar casi la mayoría, o casi los 5 millones de Federico Gutiérrez, que quedó de tercero, y al menos una parte, yo calculaba inclusive que pudiera ser la mitad, de Sergio Fajardo, porque ya ese sí era un candidato más de centro izquierda. Él siempre ha tenido un electorado más hacia la parte de los partidos verdes, la centro izquierda, aunque no la izquierda radical de Gustavo Petro, pero sí esas personas que no les gusta la derecha, pero que tampoco les gusta la izquierda. Claro, pensar que los 888.000 votos de más 888.585 votos de Sergio Fajardo, todos iban a ir a Rodolfo Hernández, era como demasiado, ¿no? Entonces yo, al menos calculando la mitad y más los de Federico Gutiérrez y probablemente parte de los otros dos candidatos que habían en esa primera vuelta, que eran John Milton Rodríguez y Enrique Gómez, que aunque obtuvieron votos muy bajos, 274.250, John Milton Rodríguez el 1,30% y Enrique Gómez obtuvo apenas 50.539 votos, que equivalió al 0,24%. Cuando sumamos todo eso, las probabilidades que iba a arrastrar Rodolfo Hernández para la segunda vuelta, y así lo decían los trackings, aunque ya al final se estaba desinflando en los trackings, sobre todo los entregados el viernes 10 de junio, el 11 se recuperó un poco, pero no lo pudimos pasar por aquí porque hubo la veda electoral. Pero en esos tracking ya se veía que Rodolfo Hernández se estaba desinflando. Gustavo Petro, si bien no era propiamente una subida la que tenía, pero al menos mantenía su votación. El punto es que se pensaba que la suma de todos esos candidatos de la primera vuelta que no fueron a la segunda podían dar lugar a que Rodolfo Hernández tuviera finalmente unos 11,5 millones, 11.500.000 votos, alrededor de eso, y Gustavo Petro como mucho podía quizá remontar más votos. Se decía 1 millón de votos, vamos a poner 10 millones de votos, pero que en todo caso Rodolfo Hernández iba a estar por encima, al menos con 1 millón de votos sobre Gustavo Petro. Finalmente esto no ocurrió. No todos los votos de Federico Gutiérrez se fueron para Rodolfo Hernández, aparentemente. Probablemente algunos se abstuvieron, porque también es verdad que mucha gente que votó por Federico Gutiérrez, Sergio Fajardo y los demás candidatos, probablemente no les gustaba Rodolfo Hernández, pero tampoco les gustaba Gustavo Petro. Al ir Gustavo Petro y Rodolfo Hernández a la segunda vuelta, muchos se abstuvieron, quizás, o votaron en blanco, o simplemente finalmente se decantaron por Gustavo Petro. Pero el hecho fue que Rodolfo Hernández no llegó a tener ese arrastre de votos que se pensaba que podía tener de los candidatos de la primera vuelta, que no lograron pasar esa segunda vuelta, sobre todo de Federico Gutiérrez. Entonces esto fue un aspecto determinante para que finalmente Rodolfo Hernández no lograra la victoria en la segunda vuelta, aunque se observa que efectivamente Rodolfo Hernández llegó a tener una remontada importante, porque en la primera vuelta había obtenido 5 millones, casi 6 millones de votos, y finalmente quedó con 10.579.106 votos, que terminó siendo el 47,30%, es decir, sí tuvo una votación adicional importante, pero no suficiente para que pudiera obtener la victoria, por cuanto Gustavo Petro tuvo 11.280.000 votos aproximadamente, que le dio el 50,44%.
En mi criterio, la conclusión que uno puede sacar de todo esto es que el tema de la participación adicional, de eso ya lo habíamos dicho de alguna manera en los programas anteriores de Torres de Control e incluso en mis conversaciones informales con mis allegados, que ese trasvase de votos de los candidatos de la primera vuelta que no pasaron a la segunda vuelta hacia Rodolfo Hernández, primero no tenía que ser necesariamente automático y completo o matemático. Lógico era pensar que la mayoría de esos votos iba a pasar a él, pero no todos. Pero yo decía una cosa importante, que fue lo que pasó en Chile, aunque en el caso de Chile fue distinto, porque el candidato que ganó en las últimas elecciones fue Boric, que había quedado de segundo en la primera vuelta. Pero Boric remonta en la segunda vuelta, gana el candidato de la derecha que había quedado de primera, porque obtuvo la mayoría de la participación adicional que subió de la primera a la segunda vuelta. En este caso, Petro pareciera haber obtenido la mayoría de esa participación adicional de alrededor de 1.500.000 personas más que votaron de la primera, en relación con la primera vuelta, por lo cual logró subir su techo a 11.280.000 votos aproximadamente. Y Rodolfo Hernández, aunque logró tener parte de los votos de estos candidatos de la primera vuelta que dijimos, no fueron los votos completos de estos candidatos. Y pareciera que esta votación adicional que hubo, que bajó la abstención en la segunda vuelta, no fue favorable a Rodolfo Hernández. Y decíamos hace un rato que probablemente incluso algunos candidatos o algunos votantes que no lo hicieron por Petro en la primera lo pudieron haber hecho en la segunda. Y algunos votantes de los candidatos perdedores de la primera vuelta, aunque no les gustaba Petro, al ver a Rodolfo Hernández tampoco le gustó, de forma tal que entonces terminaron decantándose por Petro, porque después vimos que el voto en blanco bajó de 5 y pico, 6 en algunas encuestas que aparecían las mismas, hasta el 11 de junio, bajó al 2,1, 2,2% final, alrededor de 500.000 votos en blanco, que es cifra totalmente razonable y normal en cualquier elección. De forma tal que esto es lo que parece haber ocurrido, el tema de la abstención más baja en los electores parece haber favorecido a Petro. Pareciera ser que este tema del trasvase de votos no fue del todo favorable a Rodolfo Hernández, de forma tal que entonces eso hizo que no fuera suficiente, pero hay que reconocer que, sin embargo, la diferencia es poca, porque en unas elecciones como esta quedó el país partido prácticamente en dos, porque vemos que no llegó la diferencia a ser de 1 millón de votos entre Rodolfo Hernández y Gustavo Petro, aunque yo reconozco que pensé que la diferencia entre ambos candidatos, aunque no estaba seguro quién podía ser el ganador, iba a ser alrededor de 200.000 votos como mucho. Sin embargo, la diferencia de Petro fue mucho mayor, fue casi 700.000 votos, de forma tal que es un resultado bastante sorprendente visto los resultados de la primera vuelta. Así que creemos que esto es lo que ha ocurrido y finalmente se dieron estos resultados y no hay razones para dudar de los mismos, por cuanto si bien habían unos pronósticos en la primera vuelta que parecían ser muy claros, no necesariamente en todas las elecciones ocurre lo mismo, ni experiencias de otros países nos sirven necesariamente. La realidad colombiana es muy específica, estos candidatos eran muy particulares, de forma tal que eso hizo que la gente finalmente en la segunda vuelta, como se dice siempre, en la primera vuelta se vota con el corazón, en la segunda vuelta se vota con el cerebro. Eso seguramente influyó para que la gente ya en frío, reflexionando y sin pasiones, finalmente se decantara por uno de los candidatos y no necesariamente con esta lógica que parecía dar la primera vuelta. Buenas noches.